la victoria. Vamos, quiero escucharlo. Y el pecado has vencido, has ganado la batalla, tu gloria. Otra vez, vamos, quiero escucharte. Has ganado la victoria para mí. El pecado has vencido, has ganado la batalla por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios y te alabaré, tú eres mi Dios, gloria, gloria, y te alabaré, tú eres mi Dios y te alabaré. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Mi nombre es Mauricio y estoy muy contento hoy de poder estar contigo compartiendo en este espacio Gotitas de Esperanza. Así que antes de todo quería agradecer mucho a los pastores Noé y Magdalena que me hayan dado este espacio para poder compartir con ustedes. Y pensando en qué podía compartir con ustedes, pude pensar en algo que el Señor está tratando conmigo todavía y que el Señor hace varias semanas Él me habló, pero todavía lo sigue tratando y creo que va a ser un aprendizaje para toda mi vida y espero que también sea de bendición para tu vida. Y para poder entrar en contexto de lo que el Señor habló, el Señor me habló en medio de una situación difícil en la que yo estaba con un poco de ansiedad, con un poco de preocupación, ya que estaba esperando del Señor una respuesta. Había una fecha límite y el Señor, yo le había pedido al Señor que Él me pudiera responder. Y varias veces antes me pasó que el Señor, en situaciones iguales, me respondió un día antes, incluso unas horas antes. Y entonces yo estaba muy confiado, porque estaba seguro de que el Señor me iba a responder un día antes. Yo estaba seguro y decía, el Señor me va a responder, ya lo hizo un día antes, así que hasta un día antes puedo esperar. Y entonces estaba tranquilo, pero en esta situación fue distinto. Y llegó el día, llegó la fecha límite en la que yo estaba esperando que el Señor respondiese y el Señor no respondía todavía. Entonces comencé a preocuparme y a tener un poco de ansiedad. Y empecé a orar porque no quería estar así. Le dije, Señor, no quiero tener ansiedad, no me gusta, no es correcto porque tú siempre has sido fiel y puedo confiar en ti. Pero aún así me encontraba con ansiedad. Así que oré. Y mi oración fue muy parecida a dos cosas que tres personas pudieron decir en una situación muy difícil. Y estas tres personas se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Quiero invitarlos a que puedan buscar en la Biblia Daniel capítulo 3 y voy a leerles solamente 3 versículos. Pero antes de leer esos 3 versículos me gustaría contarles un poco el contexto de la historia. Sadrach, Mesach y Abednego eran 3 hombres judíos que estaban en Babilonia. Estaban cautivos en Babilonia con el rey Nabucodonosor. Estos 3 hombres que eran judíos habían llegado a un cargo importante en el reino. Y en este pasaje, en este capítulo, el capítulo 3 de Daniel, sucede que el rey Nabucodonosor levanta una estatua de oro. Y al levantarla y al terminarla, el rey Nabucodonosor convoca a todos los que están sirviendo en el reino, a todos los que tienen algún cargo, y los convoca a todos a que puedan estar en el día de la dedicación de esa estatua
y para que pudieran adorarla. Y en ese momento estaba un montón de músicos e instrumentos y el rey Nabucodonosor dio una orden. Él ordenó a todas las personas de cualquier lengua y nación que estaban en ese lugar que al escuchar los instrumentos sonar debían postrarse y adorar la estatua. Entre tanta gente de tanta nación estaban estos 3 hombres judíos. Y ellos eran hombres que amaban a Dios y eran fieles, y no iban a adorar a otro Dios ni a ninguna estatua. Y en el momento en que los instrumentos suenan, todo el mundo se postra, pero entre la multitud se ven 3 varones de pie. Eran Sadrac, Mesac y Abednego. Y a algunas personas les molestó ver a 3 judíos de pie sin adorar a la estatua, así que fueron y le dijeron al rey. Cuando el rey se enteró que 3 varones desobedecieron su orden, se enojó mucho. Cualquier persona que no adoraba la estatua sería echada a un horno de fuego, así que ellos corrían mucho peligro y aún así no lo hicieron. Así que el rey los llamó y les dijo que vinieran de inmediato para hablar con ellos. Y ahí les pide una explicación de por qué no adoraron a la estatua. ¿Y saben cuál fue la respuesta de ellos? La vamos a encontrar en el versículo 16. Y leemos. Daniel capítulo 3, versículo 16 dice así: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno, de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que el rey les dijo eso, les dijo: si no adoran la estatua, los echo al horno de fuego. Y ellos dijeron: no te vamos a responder sobre esto. Y me asombra mucho la respuesta de ellos. Hay 2 palabras que me gustaría resaltar. La primera es en el versículo 17, que dice: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Y la otra palabra está en el versículo siguiente y dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Sadrac, Mesac y Abednego reconocían que Dios primero podía librarlos del horno de fuego. Y también reconocían que si no lo hacía, aún así, ellos no iban a adorar a otro Dios. Y saben, esto es lo que me asombra de estos 3 hombres, que ellos esperaban una respuesta de Dios, no esperaban una sola respuesta de Dios, esperaban más de una. Ellos dijeron: el Señor nos puede librar, pero si Él no lo hace, aún así no vamos a fallarle a Él. Y esto es lo que a mí me impacta de ellos y fue algo que aprendí en ese momento. Yo estaba esperando una respuesta del Señor, ¿saben? Yo estaba orando por algo que me importaba mucho. Y yo le decía: Señor, yo sé que tú sabes la respuesta que espero. Yo sé que tú sabes lo que yo anhelo en mi corazón porque tú me amas y quieres lo mejor para mí. Es obvio que tú sabes lo que anhelo. Pero si tu respuesta no es esa, si tu respuesta por alguna razón es otra, Señor, yo confío que tú me vas a ayudar. ¿Saben? Yo esperaba una respuesta afirmativa quizás. El Señor siempre responde para nuestro bien, obviamente, ¿no? Pero yo esperaba una respuesta, y si esa respuesta era distinta a la de Dios, si la respuesta de Dios era distinta a la que yo esperaba, quizás yo me hubiese puesto triste. Y en ese momento le dije: Señor, yo quizás me pueda poner triste, pero yo sé algo, que tus planes nunca dejan de ser buenos para mí, y que cualquiera sea la situación que me toque vivir, yo sé que tú me vas a ayudar a sobrellevarla. Y esto es lo que quiero compartir contigo hoy. Quizás estés esperando una respuesta del Señor y aún no te responde. Quizás el Señor para vos ya tuvo que haber respondido y aún no lo hizo. Y primero quiero decirte algo. El Señor nunca llega tarde, porque Él es el dueño del tiempo. El Señor nunca llega tarde. El Señor siempre responde a tiempo. Aunque nosotros creamos que Él está tardando, el Señor siempre llega en el tiempo correcto. Lo segundo que quiero animarte a reflexionar es si alguna vez el Señor se equivocó en algún plan con tu vida. Y yo creo que tu respuesta y la mía es la misma, y es un no. Dios nunca se equivocó. Dice su palabra que sus planes son siempre para nuestro bien. Y el Señor nos va a librar de cualquier situación en la que nos toque vivir. Sadrac, Mesac y Abednego fueron librados del mismo horno, dentro del mismo horno fueron librados. Así que nosotros incluso podríamos llegar a tocar el horno y el Señor nos puede librar dentro del horno
quizás ni siquiera entremos al horno, pero el Señor nos va a librar. Quiero animarte a que confíes. Si te encontrás en una situación difícil, si el Señor aún no responde, te animo a que puedas confiar. Si estás con ansiedad, te quiero animar a que puedas orar y decirle: Señor, yo te pido que me des paz, porque con mis fuerzas no puedo, pero sé que tu Espíritu Santo me puede dar paz en medio de una situación como esta. Así como Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban siendo llevados a un horno prendido fuego, pero dentro del horno de fuego no se quemaron la ropa ni se dañaron ellos. El Señor está con nosotros. El Señor nunca responde tarde. Y yo quiero animarte a que puedas hacer esta oración como también Sadrach, Mesach y Abednego reconocieron. El Señor nos puede librar, el Señor nos puede responder como pedimos o no, puede que no, pero aún así confiamos en Él. Y no es fácil esto, yo sé que no, vivir una situación así no es fácil, pero solamente el Espíritu Santo nos puede dar la paz. Así que mi invitación era a que puedas orar, que puedas pedirle a Dios que te dé la fuerza para sobrellevar cualquier situación, que te dé paciencia y tranquilidad para esperar la respuesta en el tiempo que es correcto, que es el de Él, y que puedas pedirle a Dios que quite toda ansiedad y que la pueda cambiar por tranquilidad respaldada en su fidelidad, porque Él nunca cambia y es siempre el mismo. Así que te animo mucho en este tiempo, si estás pasando una situación así, que puedas confiar en Él, porque Él va a responder y el Señor siempre va a estar contigo. Te mando un abrazo grande y espero que el Señor te pueda fortalecer en medio de este tiempo. Que Dios te bendiga mucho.